En este video comenzaremos con el estudio de las secciones cónicas, particularmente de la circunferencia y la parábola. Bueno, vamos a definir a la circunferencia, como lo vamos a hacer con todas las secciones cónicas, como lugar geométrico en el plano, ¿sí? La circunferencia es el lugar geométrico en el plano que forma un punto, ¿sí?, que arbitrariamente se mueve sobre el plano, pero que mantiene siempre una misma distancia con respecto a un punto fijo, ¿sí? Esa distancia que mantiene la vamos a llamar el radio, y el punto fijo, ¿sí?, al cual hacemos referencia, lo vamos a llamar el centro, ¿sí? Entonces, si tenemos un punto, suponete un punto que tenemos acá, ¿sí?, P de X, Y. A este punto lo hacemos girar, lo hacemos mover en el plano de manera que mantenga una misma distancia con respecto, ¿sí?, una distancia R, ¿sí?, el radio, con respecto a un punto fijo, que es el centro, que lo podemos, el centro podemos definirlo como que se encuentra en las coordenadas H y K. Entonces, ese punto se va a ir moviendo, ¿sí?, de manera que siempre va a mantener la misma distancia, ¿sí?, la distancia que es el radio, a el punto fijo que es el centro, ¿sí? Entonces el lugar geométrico que describe en el plano va a ser la circunferencia. Y la ecuación de esa circunferencia está dada por la expresión que tenemos en pantalla. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r, ¿sí?, donde tenemos que r es el radio de esa circunferencia y h y k forman el centro, las coordenadas del centro, h y k. Acabamos de mencionar la ecuación de la circunferencia como la que vemos en pantalla, ¿sí? Ahora veamos de dónde surge esa ecuación. Fíjense que si nosotros tomamos un punto cualquiera en el plano cartesiano, por ejemplo tomamos el punto XY, ¿sí?, y tomamos todos, según la definición, todos los puntos que se mantienen a la misma distancia R de un punto fijo, ¿sí?, que le vamos a llamar centro, que tiene coordenadas H y K. Entonces, este punto, al moverse manteniendo la distancia R, ¿sí?, no va a ser otra cosa que la distancia de ese punto al centro, ¿sí?, igual a R, ¿sí? Entonces, esta ecuación lo que me da a mí va a ser todos los puntos, ¿sí? Fíjense que P va a variar, obviamente. Entonces, si tomamos todos los puntos que mantienen esta ecuación, lo que voy a estar describiendo en realidad van a ser todos los puntos cuya longitud, ¿sí?, entre ese punto y el punto fijo C del centro, me van a formar la circunferencia, ¿sí? Entonces, este punto es el punto arbitrario XY, ¿sí?, que gira. Entonces, si yo mantengo la distancia, ¿sí?, mantengo el R igual a constante, voy a estar formando la circunferencia, ¿sí? La ecuación de esa circunferencia que veíamos acá no es otra cosa que la ecuación de la distancia entre dos puntos que mantienen la distancia R, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si tenemos que el punto que tiene coordenadas X, Y, ¿sí?, y el centro que tiene coordenadas H y K, entonces la distancia entre esos dos puntos, que la podemos llamar R, ¿sí?, era igual a la suma del cuadrado, ¿sí?, la suma del cuadrado ¿de quién? De las diferencias en sus mismas coordenadas, o sea, era X menos H, que son las coordenadas en X, ¿sí?, y acá teníamos la diferencia de las coordenadas en Y, ¿sí?, que sería Y menos K, ¿sí? Esta sería la diferencia del delta X de esos dos puntos, y este sería el delta Y de esos dos puntos. Y todo esto le aplicábamos la raíz cuadrada, o es lo mismo que decir el R al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta expresión de la circunferencia, ¿sí?, no es otra cosa que la expresión de la distancia entre dos puntos donde se mantiene constante esa distancia R.
Observemos que para el caso particular en el que el centro, ¿sí? El caso particular en el que el centro se encuentra en el origen, o sea con coordenada 0, 0, esta expresión se va a quedar reducida a el radio al cuadrado va a ser igual a x menos 0, o sea, me va a quedar x al cuadrado, más y menos 0, que sería y al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la expresión de la circunferencia con radio r y centrada en el origen. A esta forma con la que definimos, ¿sí?, el lugar geométrico de la circunferencia lo llamamos la forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Veamos ahora cómo obtener la ecuación de la forma general de una circunferencia, ¿sí?, partiendo de la forma estándar. ¿Sí? Si nosotros desarrollamos esta expresión que tenemos en pantalla, podemos decir que x menos h, ¿sí?, por x menos h más y menos k por y menos k va a ser igual a r. ¿Sí? Entonces, hacemos la distributiva, ¿sí?, entre estos dos binomios y hacemos luego la distributiva entre estos dos binomios, ¿sí?, y vamos a tener la siguiente expresión. Va a quedar entonces x al cuadrado menos h por x menos h por x más h al cuadrado más y al cuadrado menos k por i menos k por i más k cuadrado igual a r cuadrado es acá, ¿no? Bien, entonces si ahora esto lo escribimos de la forma x cuadrado más y cuadrado más dx e y más f igual a 0, entonces nos va a quedar como que, bueno, los coeficientes principales son 1, ¿sí?, de los términos cuadráticos. Perfecto, entonces, ahora, veamos el término lineal x. Y el término lineal x tenemos este que está acá y este que está acá. O sea que d, ¿sí?, el coeficiente d va a ser igual a menos 2h por x. El coeficiente, ¿sí?, menos 2h. El coeficiente e va a ser igual a el coeficiente del término lineal de y, ¿sí?, que lo tenemos acá y acá. O sea que me va a quedar que e va a ser igual a menos 2k, ¿sí?, y f, ¿sí?, va a ser el término independiente. O sea que me va a quedar este término, ¿sí?, más este. Bueno, y me tiene que quedar todo igual a 0, por lo tanto este también lo paso al primer miembro, o sea que el f me va a quedar h cuadrado, ¿sí?, más k cuadrado, y el r que lo paso al primer miembro restando, menos r cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos relacionar los coeficientes, ¿sí?, de la forma general, ¿sí?, con la ecuación en su forma estándar. ¿Sí? Entonces, en su forma general me va a quedar esto expresado como x cuadrado más y cuadrado menos 2h por x, ¿sí?, menos 2k por y todo esto lo podemos poner más h más k cuadrado menos r cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces de esta forma me queda expresada la forma general, ¿sí?, de la ecuación de una circunferencia, que se relaciona mediante estas igualdades con la forma estándar de la circunferencia.
Acabamos de ver cómo partiendo de la forma canónica llegábamos a la forma general de la ecuación, ¿sí? O sea, partiendo de una ecuación de la circunferencia canónica de este tipo, llegamos a la forma general, ¿sí? Una forma de este tipo. Ahora vemos al revés. Partiendo de la forma general, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a la forma canónica? Bien, para esto tomemos la expresión dada en la forma general, ¿sí? Y veamos primero a dónde tenemos que llegar, ¿sí? Tenemos que llegar a una suma de dos términos, ¿sí? Que son cuadrados de un binomio, ¿sí? Acá tenemos el cuadrado del binomio x menos h y acá tenemos el cuadrado del binomio y menos k, ¿sí? Entonces, lo que necesitaríamos es asociar a cada una de estas expresiones un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, dada la expresión que tenemos nosotros en la forma general, tenemos x al cuadrado más d por x, ¿sí? Más y al cuadrado más e por i igual a menos f, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo agrupo estos dos términos por un lado y agrupo estos dos términos por otro lado, entonces puedo completar cuadrado. Entonces, ¿cómo completamos cuadrado acá? Vamos a, por un lado, agrupar, ¿sí? Las variables x y las variables y por otro lado. Entonces, tendremos que completar dos veces el cuadrado para obtener el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Primero asociado a la variable x, ¿sí? Este que sería acá, y también para el trinomio cuadrado perfecto asociado a este binomio y menos k. Entonces, me va a quedar x cuadrado más d por x más, para completar cuadrado acá tengo que sumar, ¿sí? La mitad del término lineal elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, la mitad del coeficiente del término lineal elevado al cuadrado, o sea que sería d sobre 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Como lo sumo, también lo tengo que restar para mantener la igualdad, ¿sí? O sea que esto me va a quedar, podemos ponerlo así, d al cuadrado sobre 4, ¿sí? Que es lo mismo que lo que tenemos acá. Podemos poner d al cuadrado sobre 4, ¿sí? Que esto expresa la mitad, ¿sí? Del coeficiente del término lineal, ¿sí? Elevado al cuadrado. Bien, por un lado tenemos esto, ¿sí? Vamos a agrupar esto por un lado, vamos a borrar estas cositas que sobran y nos va a quedar ahora completar el otro término, ¿sí? Ahora completamos este, entonces vamos a tener acá y cuadrado más e por i, y acá tenemos que sumar nuevamente la mitad del coeficiente del término lineal, la mitad sería e sobre 2, ¿sí? El coeficiente del término lineal es e, la mitad sería e sobre 2 y todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que sumo lo resto para mantener la igualdad, ¿sí? Podemos hacer así. Y acá también ponemos e al cuadrado sobre 4. La potencia distribuye a la división, ¿sí? Esto es lo mismo que poner e al cuadrado sobre 4. Entonces acá me va a quedar e al cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a tener otro trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces todo esto me va a quedar igual a menos f. Ahora, fíjense, observemos lo que nos quedó acá entre corchetes, ¿sí? Por un lado tenemos acá un trinomio cuadrado perfecto que me va a quedar. ¿Cuáles serían las bases? Las raíces, ¿sí? De estos dos términos que están, o sea, la raíz de x cuadrado sería una raíz y una de las bases, y la raíz de esto que tenemos acá de d cuadrado sobre 4 sería la otra raíz, ¿sí? Entonces me va a quedar x más d sobre 2, ¿sí?
al cuadrado. Y lo otro que tenemos en corchete también es un trinomio cuadrado perfecto con bases y más e sobre 2. ¿Sí? Y todo esto elevado al cuadrado. Todos los demás elementos que me están quedando, o sea, esto que tengo acá y esto que tengo acá, lo voy a pasar al segundo miembro. ¿Sí? Entonces me va a quedar igual a menos f más d cuadrado, ¿sí? Sobre 4 más e cuadrado sobre 4. Bien, entonces pasando en limpio, lo que obtuvimos es que partiendo de la forma general, ¿sí? Puedo saber que las coordenadas del centro van a estar dadas por menos d sobre 2 menos e sobre 2, ¿sí? Estas serán las coordenadas del centro, y el radio al cuadrado va a estar dado por d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f sobre 4. ¿Sí? Bueno, este valor, fíjense que es el valor de un radio, que el radio en este caso es una distancia elevado al cuadrado, va a dar positivo. ¿Sí? O sea que todo esto, ¿sí? Podemos decir que d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? O sea, para obtener la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Que tenga un radio positivo. Entonces, en ese caso, el radio me va a dar la raíz cuadrada de d cuadrado más c cuadrado menos 4f sobre 4. ¿Sí? Entonces, podemos tener las coordenadas del centro y del radio en función de los coeficientes de la forma general de la ecuación de la circunferencia. Aquí les dejo una tareita para pensar, ¿sí? ¿Qué pasa si el d cuadrado más e cuadrado menos 4f es igual a 0? ¿Qué sucede? ¿Qué lugar geométrico describiría, ¿sí? esa forma general, ¿sí? de la ecuación de una circunferencia? O sea, ¿sería una circunferencia? Bueno, para pensarlo. O si el d cuadrado más c cuadrado menos 4f es menor que 0. ¿Qué sucede con el radio? ¿Qué sucede con ese lugar geométrico? Esto para pensarlo, ¿sí? Vamos a definir ahora la parábola, ¿sí? La parábola es el conjunto de todos los puntos en el plano que son equidistantes de una línea fija L llamada directriz, ¿sí? Y un punto fijo llamado foco, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos un punto, como en este caso el punto P, ¿sí? Vamos a ver que la distancia, ¿sí? desde este punto al foco es la misma que del punto a la directriz, ¿sí? Suponete que tomemos otro punto, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, el punto este que tenemos acá. Entonces, este punto, la distancia que vamos a tener entre este punto y el foco, ¿sí? Esta distancia va a ser exactamente la misma distancia a la que tenemos entre este punto y la directriz, ¿sí? Tomamos otro punto, ¿sí? Este punto de acá, y vamos a ver que la distancia del foco al punto va a ser el mismo que del punto este a la directriz, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que todos los puntos, ¿sí? que están en el plano, que mantienen fija esa distancia, ¿sí? O sea, del punto al foco y del punto a la directriz son iguales, me van a describir una parábola, ¿sí? Entonces, tenemos también, ¿sí? dentro de las componentes de la parábola, entonces tenemos un foco, ¿sí? una directriz,
Tenemos el eje principal, ¿sí? de la parábola, que sería el eje que es perpendicular a la directriz y que pasa por el foco, ¿sí? En este caso coincidiría con el eje de las Y, ¿sí? Y el punto de intersección de ese eje, ¿sí? con la parábola me va a estar definiendo el vértice, como este que tenemos acá marcado, ¿sí? Que en este caso sería el origen. Vamos a trabajar solamente por ahora con parábolas verticales y horizontales. Ya vamos a ver un poquito más eso en profundidad. Definamos ahora la ecuación de esta parábola haciendo una relación entre dos distancias, ¿sí? O sea, podemos igualar la distancia que tenemos acá, g, ¿sí? Tiene que ser igual a f. ¿Y g quién es? La distancia del punto P al foco. ¿Y f quién es? La distancia del punto P a la directriz. Entonces, si asignamos al foco, nosotros sabemos que desde el vértice al foco hay una distancia P, ¿sí? Que va a ser la misma distancia que vamos a tener del punto a la directriz, ¿sí? En este caso vamos a tener P también. Entonces el foco va a tener en X una coordenada 0 y en Y una coordenada P, ¿sí? El punto va a tener coordenadas aleatorias X e Y, y el punto, ¿sí? Este que tenemos acá, vamos a tener una coordenada en X que va a coincidir con el punto, ¿sí? Vamos a llamarlo Q, que tiene una coordenada X, y en Y va a tener una coordenada, ¿sí? menos P. Entonces, vamos a definir la distancia de P al foco, PF, va a estar dada como la distancia entre dos puntos, ¿sí? Entonces esto me va a quedar la raíz de X menos 0, o sea, sería X al cuadrado, menos el delta I entre esos dos puntos, sería menos I menos P elevado al cuadrado, perdón, más, ¿sí? Es la suma de los delta X al cuadrado más el delta Y al cuadrado. Esto acá entonces, ¿sí? Me va a tener que quedar igual a la distancia del punto, vamos a determinar la distancia del punto a la directriz, ¿sí? O al punto Q. Entonces fíjense que la distancia esta va a ser, bueno, el delta X, ¿sí? Es 0 porque tienen los dos valores el mismo valor en X, y en Y vamos a tener Y menos el valor en Y que vale menos P, o sea me va a quedar Y más P, ¿sí? Esto me va a quedar al cuadrado y acá voy a tener la raíz cuadrada. Esto se me simplifica con esto, o sea que la distancia de P a Q me queda I más P, ¿sí? O sea sería, también sería la distancia esta que tenemos acá, sumada a la distancia esta que tenemos acá. Entonces, al igualar estas dos expresiones me va a quedar, o sea, del punto al foco tiene que ser igual del punto a Q, a la directriz. Entonces me va a quedar que la raíz de X cuadrado más I menos P elevado al cuadrado, esto tiene que ser igual a I más P, ¿sí? Bueno, trabajamos un poquito esto de manera algebraica y nos va a quedar entonces que para eliminar la raíz elevamos al cuadrado ambos miembros, ¿sí? Esta raíz con esta se simplifica, entonces me va a quedar, trabajamos con los cuadrados de estos binomios, o sea que me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos 2p por i más p al cuadrado va a ser igual a i al cuadrado más 2p por i más p al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá hay algunas cosas que se pueden cancelar, que tenemos lo mismo en ambos miembros, ¿sí? Esto se puede cancelar, esto también se puede cancelar, entonces nos va a quedar que x cuadrado va a ser igual a, esto lo podemos pasar al segundo miembro, entonces me van a quedar
4p por i. ¿Sí? Bien, y ahí tenemos la ecuación de la parábola, ¿sí? Pero que tiene unas características especiales, ¿sí? El vértice coincide con el origen, ¿sí? Y eso hace que el foco tenga coordenadas 0p, ¿sí? Ya vamos a ver la ecuación de... Ah, y también es una parábola que es vertical, ¿sí? Entonces, una parábola que tiene estas características está dada por esta ecuación, ¿sí? Donde p tiene que quedar claro que es la distancia, ¿sí? Del vértice al foco. Así queda definida entonces la forma estándar de la ecuación de una parábola, ¿sí? Como x cuadrado igual a 4p por i, ¿sí? Esta es una parábola que me quedaba, si acá está el eje y y acá está el eje x, entonces vamos a tener una parábola de este tipo, ¿sí? Acá estaría el vértice y aquí tendríamos un foco y aquí tendríamos la directriz, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si tenemos una parábola que, esto fíjense los brazos de esa parábola, se dice que los brazos de la parábola abren hacia arriba, ¿sí? Es vertical, ¿sí? Esa parábola, y los brazos abren hacia arriba. ¿Qué sucede si los brazos abren hacia abajo? O sea, yo tengo una parábola, ¿sí? ¿Qué tenemos? Acá el eje y, acá el eje x, y la directriz está por encima del vértice, ¿sí? Entonces, si acá está el vértice, esta es la directriz con este vértice, entonces, perdón, claro, con este vértice, entonces, y acá el foco, entonces la parábola me va a abrir hacia abajo, ¿sí? Entonces, la ecuación de esa parábola me va a quedar x cuadrado igual a 4p por i. Pero fíjense que en este caso el p va a ser negativo, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos cuando tenemos una parábola vertical que es hacia arriba con el p positivo y una parábola, ¿sí?, que es hacia abajo, con que los brazos abren hacia abajo. En ese caso el p va a ser negativo, ¿sí? ¿Qué sucede ahora si la parábola, el eje de la parábola es horizontal? ¿Sí? Vamos a suponerlo que el eje de la parábola coincide con el eje x y acá tenemos, por un lado, la directriz, ¿sí?, que en este caso la directriz va a ser vertical. Tenemos el vértice y tenemos el foco, ¿sí? Entonces la parábola me va a quedar de esta forma, o sea, me va a abrir hacia la derecha. Entonces, en este caso, ¿sí?, podemos hacer el mismo análisis, tomar un punto P, ¿sí?, y hacer, bueno, en este caso no dan, obviamente, porque está hecho así a mano alzada, pero estas distancias deberían ser iguales. Y vamos a llegar a la expresión, ¿sí?, en la forma estándar me va a quedar como i cuadrado va a ser igual a 4p por x, ¿sí? En este caso el p va a ser mayor que 0. Y si tuviese la parábola también con el eje que corresponde el eje de la parábola que corresponde al eje de las x, pero en este caso la directriz a la derecha del vértice. Ponete que acá tengo la directriz, acá tengo el vértice y acá el foco, ¿sí? Foco, el vértice. Entonces en este caso me va a quedar una parábola, ¿sí?, que abre hacia la izquierda, ¿sí? En este caso la forma estándar de esa parábola me va a quedar como i cuadrado es igual a 4p por x, pero en este caso el p va a tomar un valor menor que 0, un valor negativo, ¿sí? Estas serían las posibilidades que tenemos de la parábola, ¿sí?, cuando el vértice no está trasladado del origen.
En el caso que tengamos el vértice trasladado, ¿sí? Supongamos, ¿no?, que tenemos el eje Y, el eje X, y que el vértice está trasladado a unas coordenadas H y K, ¿sí? Entonces, si tenemos una parábola vertical que va hacia arriba, esto es el vértice, ¿sí? Entonces, la directriz tendrá que estar por debajo, ¿sí? Y el foco tendrá que estar por encima de ese vértice. Entonces me va a quedar una parábola que abre hacia arriba. Aquí tendríamos, voy a hacer con verde, ¿sí?, el eje de esa parábola, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que tendríamos una parábola con vértice trasladado. Y la expresión me va a quedar como x menos h, esto me va a quedar elevado al cuadrado, igual a 4p por i menos k, ¿sí? Depende si va hacia arriba o hacia abajo, va a ser el signo de p, ¿sí? P puede ser mayor que 0 si va hacia arriba, o menor que 0 si los brazos abren hacia abajo, ¿sí? Ahora, si tenemos una parábola que está desplazada, ¿sí?, también el vértice, pero que es horizontal, ¿sí? O sea, estamos haciendo referencia a una parábola XY. Suponete que el vértice está desplazado con coordenadas H y K, ¿sí? Entonces tenemos una directriz y tenemos un foco. Entonces, en este caso vamos a tener una parábola de este tipo, ¿sí? Que la expresión, cuando el vértice está desplazado, me va a quedar como I menos K elevado al cuadrado es igual a 4P por X menos H, ¿sí? Donde acá también el P puede ser mayor que 0, ¿sí? En ese caso, los brazos de la parábola abren hacia la derecha, o también puede ser menor que 0, y en ese caso los brazos de la parábola abren hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, acá podemos ver las 4 imágenes de lo que estuvimos hablando recién, un poco más prolijo, ¿sí? Donde tenemos el caso de las imágenes A y B, corresponden a parábolas verticales, ¿sí? El eje de la parábola es vertical, ¿sí? Y en el caso donde P es mayor que 0, vemos que los brazos abren hacia arriba, y en el caso donde P es menor que 0 o negativo, ¿sí?, vemos este sería el valor de P, o sea, desde el vértice a la directriz sería menos P, entonces en este caso la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Y acá tenemos los dos casos donde la parábola, ¿sí?, tiene un eje horizontal, ¿sí?, y me queda, para el caso en que P es mayor que 0, me queda una parábola cuyos brazos abren hacia la derecha. Y en el caso que P es negativo, los brazos de esa parábola abren hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense las relaciones, ¿sí? Miren bien los vértices, los focos y las directrices, qué relación tienen, ¿sí?, en cada una de las expresiones. Y bueno, cómo se modifica la expresión de la parábola de acuerdo al valor de P, así sea con eje horizontal o con eje vertical. Estas 4 expresiones, ¿sí?, o formas de la parábola están dadas haciendo coincidir el vértice con el origen del sistema coordenado, ¿sí? Eso se ve claramente en las 4 imágenes, ¿sí? Veamos ahora un ejemplo de cómo pasar de la forma general, ¿sí?, la expresión de una forma general, a la forma estándar, ¿sí?, de la ecuación de una parábola. Vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Vamos a tomar esta forma general,
¿sí?, de la ecuación de una parábola. Fíjense que nosotros acá en principio podemos analizar algo. Si tenemos la variable y elevada al cuadrado, ¿sí?, tenemos un término lineal de la variable y tenemos un término lineal de la variable x, ¿sí? Entonces esto seguramente nos va a quedar de la forma, ¿sí?, de la ecuación de una parábola como y vamos a tomarlo con centro desplazado porque tenemos un término, la y está elevada al cuadrado y también aparece el término lineal. Entonces esto me va a quedar y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, ¿sí? Entonces nos va a quedar de una forma de este tipo. Entonces lo que tenemos que hacer, fíjense que acá tenemos el cuadrado de un binomio, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar el trinomio cuadrado perfecto. Ya tenemos el término cuadrático y tenemos el término lineal. Entonces completemos cuadrado ahí para obtener el trinomio cuadrado perfecto. Entonces me va a quedar y cuadrado menos 4i. Y para completar cuadrado, ¿qué hacemos? Tenemos que sumar y restar un término, ¿sí? Entonces, primero vamos a sumar un término que es la mitad del coeficiente, ¿sí?, siempre tomándolo en valor positivo. La mitad del coeficiente del término lineal, en este caso sería 2, elevado al cuadrado, ¿sí? Lo mismo que sumamos, tenemos que restar para mantener la igualdad. Entonces, si sumamos 4, restamos 4, ¿sí? Y luego escribimos los demás términos, ¿sí? Esto me va a quedar menos 8x menos 28 igual a 0. Ahora, el trinomio, ¿sí?, el binomio al cuadrado me va a quedar expresado como un trinomio cuadrado perfecto. Podemos ver ese trinomio cuadrado perfecto, voy a borrar un cachito acá, ese trinomio cuadrado perfecto que sería esto, ¿sí? Estos tres términos los podemos expresar como la diferencia de las bases elevadas al cuadrado, ¿sí? Y luego todo el resto de los términos los vamos a pasar al segundo miembro de manera que me quede la expresión similar a la que tenemos. Entonces esto me va a quedar igual a, por un lado me va a quedar 4 más 28, esto sería 32, y me va a quedar más 8x, ¿sí? Podemos tomar acá factor común el 8, entonces esto me va a quedar como y menos 2 va a ser igual al cuadrado, va a ser igual a 8 por x más 4, ¿sí? Entonces ya estamos muy parecidos a esto, ¿sí? ¿Qué podemos ver acá? Que k va a valer igual a 2, ¿sí? Que h va a ser igual a menos 4, ¿sí? Y que 4p va a ser igual a 8. Entonces p a cuánto va a ser igual. Me va a quedar que p va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces con toda esta información yo ya puedo hacer un bosquejo de esta parábola. Pasando en limpio nos queda entonces la expresión en la forma estándar, como la que tenemos en la pantalla, que les estoy marcando, y nos queda que el vértice va a estar en las coordenadas menos 4, 2, ¿sí? Y que p va a ser 2, o sea, esto va a ser positivo. Por lo tanto, viendo que p vale 2, o sea, un valor mayor que 0, y dada la forma que tenemos con la variable y que está elevado al cuadrado y el término lineal está dado por la x, podemos determinar que va a ser una parábola que va a tener el eje de la parábola va a ser horizontal y que va a abrir hacia la derecha, ¿sí? Entonces, hagamos un bosquejo de esa gráfica. Vamos a tener
acá el eje Y, ¿sí? Y vamos a tener el eje X por acá. Entonces, las coordenadas del vértice van a estar en -1, -2, -3, -4 en X y 2 en Y. O sea que vamos a tener el vértice, va a estar por acá, ¿sí? Como sabemos que tiene un eje, ¿sí? El eje es horizontal, ¿sí? Este sería el eje de nuestra parábola. O sea que acá vamos a tener también el foco y este eje va a ser perpendicular a la directriz, ¿sí? Desde el vértice hacia la derecha sabemos que va a estar el foco, ¿sí? Porque tenemos un P positivo. Y entonces 2 unidades para acá, acá tenemos el foco, ¿sí? Y 2 unidades hacia la izquierda vamos a tener la directriz, ¿sí? Esta línea punteada. Esta sería, la llamamos D, la directriz. Entonces podemos hacer un bosquejo de esa parábola que va a salir desde acá, ¿sí? Y para hacerlo más exacto, bueno, podríamos considerar los puntos de intersección con ambos ejes, ¿sí? O sea, la intersección con el eje X es cuando Y es igual a 0, ¿sí? Entonces si Y es igual a 0, me va a quedar 0 menos 2 elevado al cuadrado es igual a 8 por X más 4, ¿sí? Entonces esto me va a quedar 4 dividido 8 es igual a X más 4, o sea que me va a quedar un medio, X va a ser igual a un medio menos 4. Esto sería menos 3,5, ¿no? O sea que va a pasar, por acá va a pasar esa parábola, ¿sí? Así la hacemos un poco más preciso. Y es simétrica, ¿sí? O sea que si pasa por acá, 2 unidades por arriba, también pasará por acá, ¿sí? Entonces, también podemos determinar, si quieren más puntos de precisión, la intersección con el eje de las Y, ¿sí? Para hacer la intersección, ¿sí? De esa parábola con el eje Y, entonces X vale 0. Entonces me va a quedar que Y menos 2 al cuadrado es igual a 8 por 0 más 4. O sea que esto me va a quedar Y menos 2, ¿sí? O sea, aplico la raíz cuadrada en ambos miembros. Esto me queda en valor absoluto. Y esto me va a quedar que la raíz cuadrada de 8 por 4 de 32, ¿sí? O sea que esto me va a quedar el valor absoluto de I menos 2 es igual a la raíz cuadrada de 32, ¿sí? Por lo tanto I me va a quedar más un valor positivo y un valor negativo, ¿sí? Esto me va a tomar los valores. Por un lado I igual a 2 más la raíz de 32 y por otro lado Y igual a 2 menos la raíz de 32, ¿sí? Entonces esos serían los valores, ¿sí? Que me intersectan en el eje Y en esos puntos, ¿sí? 2 más raíz de 32 es más o menos 7,5. O sea, bueno, tendríamos que ir acá, estaríamos en 2, 3, 4, 5, 6, 7,6 más o menos. O sea, pasaría más o menos por ese punto. Y 2 menos la raíz de 32, esto me daría menos 3, 1, 2, 3,6, más o menos por acá, ese punto. Entonces esa parábola, ahí tendrían más puntos, y para hacerla más precisa si quieren, ¿sí? Por donde pasaría esa parábola.
Bueno, se me fue un poquito el lápiz. Entonces esos serían los valores, ¿sí? Más los puntos por donde pasaría la parábola. Para tener en cuenta acá lo más importante, ¿sí? Lo que van a necesitar saber, calcular bien, va a ser las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, ¿sí? Y determinar la ecuación de la recta de la directriz, ¿sí? Por lo tanto van a necesitar AHK, van a necesitar el valor de P y hacer un bosquejo de la gráfica, ¿sí? Pueden ayudarse también cuando practican con algún software para graficarlo y para ir corroborando que el bosquejo que ustedes vayan haciendo en la gráfica corresponda con lo que realmente es, ¿sí? Ahora sí, un poco más prolijo, la parábola, ¿sí? La vemos, ¿sí? Vemos acá la parábola y vemos que efectivamente esta parábola tiene como vértice el punto menos 4, 2, ¿sí? El foco se encuentra a la derecha y la directriz a la izquierda, ¿sí? La directriz es la línea punteada azul y el eje de la parábola es la línea punteada en rojo, ¿sí? Sobre el eje de la parábola tenemos el vértice y el foco, ¿sí? Y vemos acá los puntos que nosotros usamos como información para hacer un bosquejo un poco más prolijo, ¿sí? de esa parábola. Finalizamos aquí la primera parte de las secciones cónicas, donde estuvimos trabajando en el estudio de la circunferencia y la parábola.